Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy celebramos la fiesta de Santa Rosa de Lima. Qué lindo es recordar a una santa, vamos a decirlo así, de las nuestras, ¿verdad? Santa Rosa de Lima, que nos enseña en primer lugar a nosotros a hacer un camino de santidad. En nuestra oración introductoria nosotros miramos y decimos justamente: tú eres mi mayor tesoro, ¿verdad, Jesús? Tú eres mi mayor tesoro. En el momento en que nosotros encontramos al Mesías, en el momento en que nosotros encontramos a Jesús como nuestro tesoro, nuestra vida vale, pero no digo el doble, sino que todo lo que uno quiere poner a la enésima potencia. Porque el que da sentido a la vida, el que da sentido a la existencia del hombre es justamente Dios, es Jesucristo. Y eso es lo que nosotros podemos encontrar y podemos hablar aquí cuando celebramos a Santa Rosa de Lima. Otra de las características esenciales y tan linda para que nosotros podamos recordar, queridos amigos, aquí en nuestra fiesta bien latinoamericana, es el hecho de que es la primera santa de nuestras tierras. Esto ya nos da el entusiasmo para que también nosotros podamos hacer camino. En tan pocos años de una conquista, decimos nosotros, en tan pocos años de haber llegado el Evangelio a estas tierras, América Latina tiene ya una santa. Y así también nosotros tenemos que procurar entender lo que el Evangelio nos está diciendo, porque el reino de los cielos justamente se parece a este tesoro escondido en el campo. Tenemos que encontrarlo, queridos amigos, porque si está escondido, yo hasta recuerdo algunas veces cuando leo este pasaje, cuando éramos chicos, ¿verdad? El hermano Constantino Herbol se mandó a un checoslovaco, en aquel tiempo era Checoslovaquia, que estaban juntos. Bueno, y él justamente como salesiano, a los mitad y eso, preparaba el famoso juego del tesoro escondido. Claro, correr de aquí para allá, ¿verdad? Ponía los papelitos, hoy vamos a las 6 de la mañana, vamos cañimba y tema, y nos hacía recorrer todo ese patio, etcétera, en Concepción. Pero yo jugué a llevar el tesoro escondido. Y bueno, ese tesoro escondido nosotros, y lo hacíamos en grupo, sino que en grupo teníamos que ayudarnos, y en grupo teníamos que leer, y en grupo teníamos que saber, y después ir a buscar. Y así entonces, queridos amigos, nosotros, si entendemos esto, dice, cuando lo encuentra, miren, queridos amigos, cuando lo encuentra lleno de alegría, esa alegría que te producía encontrar de repente, ahí estaba el papelito debajo de una piedra, debajo de un ladrillo, en medio ahí de la planta, donde sea, dice, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Y porque sabe que esto vale mucho. Ahora ya indica tu que está ahí en cuestión de negocio, ¿verdad? Estamos en la negocia hoy. Ojo ya cuáles son las posibilidades. Ahora ya diré entonces una posibilidad, otra posibilidad. Ve ahí pona, entonces va, ella vaya pota pea. Y ya comienza a pensar, ¿verdad? Entonces no, esto lo que voy a hacer es volver a esconder, esto lo que voy a hacer es revalorizar a llevar. ¿Por qué?
porque este tesoro vale demasiado. Queridos amigos, ojalá nosotros tengamos este pensamiento. Ojalá nosotros busquemos este gran tesoro que muchas veces lastimosamente está escondido de nosotros. Pero ya es cáguena. Pero lo lindo es buscarlo en comunidad. Encontrémoslo como familia, encontrémoslo como iglesia. Y ojalá que pudiésemos encontrarlo también como nación. Pero bebé de lo que te mañana de llana. Corruptos anda y corruptos ella, entonces tenemos que ponernos a buscar ese tesoro escondido. Pero ese tesoro escondido nos va a llamar siempre a una verdadera conversión. Que así sea. Que así sea.